demás vamos avanzando, ¿listo? Estamos haciendo un resumen de lo que vimos anoche y les decía de que, pero, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro de las superficies empleadas acá? Si ustedes se dan cuenta, la superficie estática es nada más, por ejemplo, qué área ocupa. Si yo tengo acá esta mesita, lo coloco ya, ocupa un área en todo este cuadradito que tengo acá. Y si voy poniendo la máquina, ya me va quitando el espacio, cada vez más pequeño. De tal manera de que está relacionada básicamente a la forma que tienen los equipos. Pero, ¿qué es la superficie de gravitación? La superficie de gravitación, anoche habíamos visto de que si por ejemplo este es un equipo, ya, y yo puedo operar de aquí o puedo usar los 4 lados, considera ya que está relacionado al área que también se considera que pueda desplazarse un operario alrededor del número de lados posibles para accionar este equipo, ¿ya? Y la superficie de evolución es nada más que la suma de la estática más la de gravitación utilizando una constante K, donde esa constante K es un número dimensional que resulta de un análisis de las alturas promedio que tienen los equipos que están fijos en un área dada, como aquellos que son elementos móviles, personas, carritos que se puedan desplazar dentro del área de proceso. Entonces no es nada más que eso y no es difícil. Entonces, fíjense, la superficie estática considera el largo por el ancho, como en este caso de celular, pero si fuera cilíndrico yo coloco un tacho acá, ¿ya? Y por ejemplo, si yo coloco esto acá en la mesa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el área? El área es básicamente este círculo, porque eso es lo que ocupa donde yo lo asiento. Consiguientemente, ese área es pi por diámetro al cuadrado. Y generalmente los tanques son cilíndricos. Bien, entonces esa es el área estática. Y la superficie de gravitación, habíamos dicho que es nada más que la superficie estática por el número de lados en los cuales se pueda usar, mover, operar, como dice acá, ¿ya? El número de lados a partir de los cuales el mueble o la máquina pueden ser utilizados. Entonces, para hallar la superficie de evolución, ya, bueno, la de gravitación ya hablamos, ya aquí muestro un ejemplo. Por ejemplo, en esta mesa solamente existe la posibilidad de usar un lado, porque aquí se sitúa esta persona, ¿ya? Y aquí es un solo lado, ¿ya? Entonces el mismo ejemplo lo muestra. La superficie de evolución es, como les decía, hay que hallar esta constante K, que viene a ser un número adimensional que resulta del cociente de las alturas promedio de las cotas móviles respecto a 2 veces la altura promedio de las cotas fijas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que habíamos visto anoche. Y fíjense, donde K es una constante que resulta de la altura promedio de los elementos móviles por 2 veces la altura de los elementos fijos. Bueno, esta es la abreviación que usan acá. Nosotros usamos la H chiquita y la H grande.
Entonces la superficie de evolución es la suma de la superficie estática más la gravitacional multiplicada por la constante K. ¿Ya? Eso es lo que, bueno, aquí lo hace en forma, bueno, emplea esa nomenclatura, ¿no? Sigue hablando de la superficie de evolución y pone un ejemplo acá. Bueno, y la superficie total ya es la sumatoria de la superficie estática más la de evolución más la gravitacional. Pero fíjense de que en este trabajo que ustedes lo tienen en el que yo lo subí, por ejemplo, este señor da valores que están en cierto rango, ya para estar, no estar calculando esa constante K. Entonces establece valores en ciertos rangos establecidos dependiendo del tipo de empresa, ¿ya? De textiles, joyerías, pequeñas mecánicas, industrias mecánicas, estableciendo estos rangos. Si ustedes no tuvieran los datos, los equipos para hallar esta constante, entonces se puede usar un estimativo de un valor comprendido en estos rangos dependiendo del tipo de empresa, ¿ya? Y acá pone un ejemplo. Nosotros nos vimos directamente, por ejemplo, aquí tiene una secadora, donde en esa secadora solamente un lado es el que se puede acceder. En el molino dispone de 3 molinos y hay 2 lados que se puede acceder a accionar este equipo, lo mismo que los demás, ¿ya? Entonces establece el número de equipo, el número de lados, la n grande, ya cuál es el largo, el ancho y la altura. Entonces, por ejemplo, para hallar la superficie estática, se multiplica L por A. Si es la gravitacional, se multiplica el número de lados por SS, que es el área estática. Y si hay que hallar la evolución, entonces hay que, aquí, fíjense, todos son elementos fijos, ¿ya? Pero dice acá abajo, con un valor chiquitito, que establece el valor de K. Entonces, si yo quisiera hallar el área de superficie de evolución, multiplicaría 0,65 más el producto de L por A más la superficie de evolución, que viene a ser considerando el número de lados. Entonces, allá las tres superficies de evolución gravitacional y la otra, yo puedo determinar el total, fíjense, la gravitacional, la estática, la evolución, se hace la suma, ¿ya? Y se determina el total. Entonces, esa es la forma, ¿ya? No precisa acá calcular la constante K porque no tenemos elementos móviles, pero tenemos el dato de K. Eso es lo que se tiene, ¿no? Dice, se requiere un área de 297 metros cuadrados. Esto ustedes lo tienen ahí en el portal y aquí da otro problema. Este es un taller de confecciones que tiene estos equipos, el número de lado, ancho y la altura. Entonces fíjense, este señor aquí ya hace una clasificación de lo que son los equipos estáticos y aquellos que son móviles, ¿no? Entonces ya aquí incorpora con el color rojo ya 3 coches, una carretilla, 10 operarios que van a estar desplazándose en esa empresa de confecciones.
Entonces aquí ya podemos determinar la constante K considerando la altura promedio que ocuparán estos equipos fijos y la altura promedio de los equipos móviles, empleando la fórmula que hemos visto anteriormente. Entonces, aquí va determinando las áreas, ¿ya? Por ejemplo, la estática de este estante, el largo por el ancho, y 1.8 por 0.8 nos genera este valor. Luego calcula la gravitacional, ¿ya? En la cual se multiplica a la estática por el número de lados, por 1 en este caso. Y luego calcula la devolución, es la que faltaría, ¿no? Aquí suma la estática más la gravitacional, para allá la devolución tiene que encontrar la constante K para multiplicar a estos valores obtenidos. Entonces, aquí aplica estas fórmulas que nosotros lo hemos hecho más fáciles y va determinando, ¿no? Se requiere este área, ¿ya? Con este ejemplo, más lo he explicado anteriormente, ¿ya? Más o menos, bueno, aquí establece otro cuadro que no tiene mucha importancia para lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Anoche explicaba algunas cosas y parece ser que no se me entendió algo. De todas maneras, voy a volver de nuevo a lo que les explicaba anoche. ¿Ya? Este Excel, ustedes me pidieron que se los envíe justo con el Word. Yo les dije que se los iba a subir hoy día, pero no pude, he estado enviándolo. Bueno, les he enviado, me he puesto al día enviándole lo que se avanzó hasta anoche. Pero, si ustedes me entendieron, no es difícil, ¿no? Por ejemplo, aquí fuimos determinando el área que se requiere para los servicios auxiliares en función a estos equipos. Aquí tienen ustedes las dimensiones, el número de lados que se puede emplear o accionar ese equipo. Ingeniero, disculpe, ¿está compartiendo algún documento? Ahí estaba. El Excel. ¿No? Me volví al Excel y... Porque ahorita solamente solo hacerte. Ya. Este de aquí era el que estaba explicándole. ¿Ya? Entonces, fíjense, anoche yo les expliqué, les mostré, este es el área de producción de leche fluida, este es el área de servicios auxiliares. Posteriormente se hizo el cálculo del área de producción de queso, determinando esa constante K que está considerando, en este caso, si es la sala de máquinas, un solo operador que trabaja haciendo el manipuleo de los equipos de ese área. Y me faltaría este de acá, de la sala de producción de queso. La tiene que ser es un estanque que algunos lo diseñan en forma cuadrada, por ejemplo, todo de acero inoxidable. Otros lo hacen en forma cilíndrica. Las mesas de acero inoxidable son como las que se tiene en el laboratorio de procesos, tienen que ser así, que permite una limpieza e higiene. Las prensas, en lo posible, tienen que ser también de acero inoxidable. La selladora al vacío es muy importante en el momento en que el queso se va a recubrir. Bueno, y después se consideran algunas áreas que son pasillos, la oficina de producción, y en base a ello se determinó
este otro área. Entonces, me voy a ir al Word, ya. Me estoy yendo al Word. Vamos a ver si se ve. Bien. Y hasta ahí es donde habíamos visto un ratito. Parece que no lo abrí el Word. O lo volví a cerrar entonces. Un ratito, jóvenes. Voy a abrir el Word. No lo había abierto. Bueno. Un ratito, este equipo está acá. Estamos en ingeniería. Capítulo 6. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Nos están mostrando. A ver, un ratito, por favor. No sé qué que no lo muestra. A ver, la línea actual, damos. No lo quieren mostrar, jóvenes. Ahora sí, ahí apareció. Bien. Anoche yo les mostré este trabajo de grado que se extendió el año pasado. Y bueno, como ustedes lo van a tener, voy a llegar a lo último, ya donde yo hice, bueno, este cálculo yo lo hice ya. Y llegamos a obtener las dimensiones para esta planta de queso. Bueno, buscar todo lo que es balance de masa. Y nos vamos a la parte mismo del plan, ¿ya? Fíjense de que aquí ustedes no están viendo dimensiones, está el plano en bruto, ¿ya? A medida de que se ha ido calculando primeramente este área para implementar estos equipos, ¿ya? Pero este área no contempló el área de queso. Entonces después se hizo para este área solito. Después los equipos auxiliares en función a estos equipos, caldero, banco de agua, compresores, se determinó este área. Esto de aquí, en función a lo que se ha estimado acá, entonces se considera de que es un área que va a tener ese mismo ancho, aunque no el mismo largo. El almacén de materiales e insumos, ya, igual, aunque ahí, por ejemplo, debería hacerse un cálculo que difiere, ya no se emplea el método de Goltsev. La sala de madurado de queso podría considerarse en función a la producción igual. Es un método que ya no se aplica el método de Goltsev. Tendría que aplicarse, estimar qué tamaño tendrán los quesos y considerar estantes de almacenamiento, porque esta sala de madurado generalmente requiere una temperatura controlada. Bueno, entonces, en base a la aplicación del método de Garchev, ya que aquí ya lo vimos anoche, se fue determinando la constante K en función, y aquí tenemos el total, ¿ya? Para el área de producción de leche, fluida y mantequilla. Y se determinó este área total. Lógicamente que habíamos visto de que se puede hacer un estimativo sacando la raíz cuadrada para obtener un largo y un ancho, pero después jugando de forma iterativa se puede considerar variaciones en el largo y el ancho. Entonces fíjense a lo que les decía inicialmente en bruto, entonces se determinó de que este área
requiere 20 metros por 11 de ancho. Más acá está el área de producción de queso, que se hizo un cálculo aparte. Bueno, entonces ahí está el cálculo del área de producción de queso, ¿ya? Y fíjense que se lo incorporó donde está el área de producción. Bueno, aquí se consideró incluso la oficina de producción porque está al frente donde funcionará la sala de producción de queso. Y considerando ello es de que aquí se le integra ya al área calculada anteriormente, que era de producción de leche fluida y mantequilla. Fíjense, este tenía 20 por 11. Se calculó que acá, para implementar la sala de queso y la oficina de producción, deben tener estas dimensiones, ¿ya? Y se considera incluso un pasillo, ¿ya? Bueno, eso en función al método de Gorche. Y el área de servicios auxiliares, donde está el caldero, lo hemos visto en el Excel, y eso se le incorpora ya en función al número de equipos y el área determinada por el método de Gorche, se lo va integrando, fíjense, en el plano, ¿no? Entonces se lo integra acá. Y aquí, más o menos yo lo que hice fue relacionar este área suficiente que tenga 6x5, un taller de mantenimiento es suficiente. Pero el área de almacén de materia prima e insumo, que va a tener casi 6x6 también. Y la sala de maduración de queso aquí puede variar, porque había que determinar, fíjense, tener un área de 6x6. Aunque considero que es buen área, ¿ya? Pero para ser más correcto, había que hacer un análisis de producción y de manejo de inventario, porque el tiempo de maduración puede ser que requiera 20 días, y si se van produciendo todos los días, entonces se va estoqueando poco a poco ese almacén. Con estos jóvenes terminamos todo. Ya después, ¿para qué es necesario esto? Vamos a entrar mañana ya a la última unidad y ahí van a ver cómo vamos a integrar estas áreas calculadas para el cálculo de cuánto costarían las obras civiles, cuánto costaría una pared, un muro, y eso lo vamos a ver mañana. Si no hay ninguna pregunta, mañana se lo voy a enviar ya con esto completo todo. Ya no tengo ya para qué explicar el método Gorche. Se los voy a enviar esto en PDF más el Excel. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a... Anoche faltaron 4. Y lamentablemente veo que 3 o 4 ya están casi chao realmente. Bueno, hoy día hay 9 de 14. Faltarían 5. Bueno, jóvenes, que tengan un buen descanso. Mañana ya faltaría esta clase subir y enviarles lo prometido. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Gracias. Bueno, ya. Hasta luego, jóvenes. Que tengan un buen Hasta descanso. luego. Ingeniero.